El Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo es ejercido por el presidente o presidenta de la República, el vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo, los ministros o ministras y demás funcionarios o funcionarias que determine esta Constitución y la ley. La jefatura del Estado y del Ejecutivo Nacional la ejerce el presidente o presidenta de la República. Son requisitos para ser elegido presidenta o presidente de la República el ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de 30 años, de estado seglar y no estar sometido o sometida a cadena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos por la Constitución. La elección del presidente o presidenta de la República se hará por votación universal, directa y secreta, en conformidad con la ley, y se proclamará electo o electa el candidato o la candidata que hubiera obtenido la mayor cantidad de votos válidos. El periodo presidencial es de 6 años con posibilidad de ser reelegido o reelegida de inmediato por una sola vez para un nuevo periodo. El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidenta o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional mediante juramento ante la Asamblea Nacional o en su defecto ante el Tribunal Supremo de Justicia. El presidente o presidenta de la República es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. Es obligado u obligada a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, así como la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son faltas absolutas cuando el presidente o presidenta de la República muere por su renuncia, su destitución decretada en sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, por incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional. El abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Cuando la falta sea antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección. Si la falta absoluta se produce durante los últimos 2 años del periodo constitucional, el vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva asumirá la presidencia de la República hasta completar dicho periodo. Las faltas temporales del presidente o presidenta de la República serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por 90 días más. Si la falta temporal se prolonga por más de 90 días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que ya es falta absoluta. La ausencia del presidente de la República en el territorio nacional requiere autorización de la Asamblea Nacional o de la comisión delegada cuando se prolongue por un espacio superior a 5 días consecutivos. Son atribuciones del presidente o presidenta de la República las señaladas en los artículos 236 en concordancia con los artículos 71, 150, 152, 154, 187, 203, 220, 238, 240, 248, 249, 312, 314, 323 y 328, además de las que señale esta Constitución y las leyes. El presidente de la República presentará cada año personalmente ante la Asamblea un mensaje en el cual dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior. El vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo es un órgano directo y colaborador inmediato al presidente o presidenta de la República en su condición de jefe o jefa del Ejecutivo Nacional. Para ser vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo debe reunir las mismas condiciones exigidas para ser presidente o presidenta de la República y no podrá tener ningún parentesco de consanguinidad ni afinidad con este. Son atribuciones del vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo las señaladas en el artículo 239 en concordancia con los artículos 185, 234 y 342
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y aquellas que señale la ley. La aprobación de una moción de censura al vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo se hace por una votación no menor de las 3/5 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, implicando su remoción. El funcionario removido o funcionaria removida no podrá optar al cargo de vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo o de ministro o ministra por el resto del periodo presidencial. La remoción del vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva en 3 oportunidades dentro de un mismo periodo constitucional como consecuencia de la aprobación de mociones de censura faculta al presidente o presidenta de la República a disolver la Asamblea Nacional. El vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutivo son responsables de sus actos de conformidad con la Constitución y con la ley. Los ministros y ministras son órganos directivos del presidente o presidente de la República y reunidos conjuntamente con él y con el vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo integran el Consejo de Ministros. El presidente o presidente de la República presidirá las reuniones del Consejo de Ministros, pero podrá autorizar al vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo para que las presida cuando no pueda asistir a ellas. Las decisiones adoptadas deben ser ratificadas por el presidente o presidente de la República para su validez. De las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables el vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo y los ministros y ministras que hubieran concurrido, salvo aquellos o aquellas que hayan hecho constar su voto adverso o negativo. Los ministros o ministras de Estado son nombrados por el presidente o presidente de la República, los cuales, además de participar en el Consejo de Ministros, asesorarán al presidente o presidenta de la República y al vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo en los asuntos que les fueren asignados. Para ser ministro o ministra se requiere poseer nacionalidad venezolana, ser mayor de 25 años, con las excepciones establecidas por esta Constitución. Los ministros o ministras son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y con la ley y presentarán ante la Asamblea Nacional dentro de los primeros 60 días de cada año una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior de conformidad con la ley. Los ministros o ministras tienen derecho de palabra ante la Asamblea Nacional y en sus comisiones, sin derecho a voto. La aprobación de una moción de censura a un ministro o ministra por una votación no menor de las 3/5 partes o por los integrantes presentes de la Asamblea Nacional implica una remoción. El funcionario removido o funcionaria removida no podrá optar al cargo de ministro o ministra, de vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo por el resto del periodo presidencial. La Procuraduría General de la República asesora, defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República y será consultada para la aprobación de los contratos de interés público nacional. La ley orgánica determinará su organización, competencia y funcionamiento. La Procuraduría General de la República estará a cargo y bajo la dirección del Procurador o Procuradora General de la República, con la colaboración de los demás funcionarios o funcionarias que determine la ley orgánica. El Procurador o Procuradora General de la República reunirá las mismas condiciones exigidas para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Será nombrado por el Presidente de la República con la autorización de la Asamblea Nacional. El Procurador o Procuradora General de la República asistirá con derecho a voz a las reuniones del Consejo de Ministros. El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del Gobierno y de la Administración Pública Nacional. Será de su competencia recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el presidente o presidente de la República reconozca de especial trascendencia y requieran de su opinión. La ley respectiva determinará sus funciones y atribuciones. El Consejo de Estado es presidido por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutivo y estará conformado además por 5 personas designadas por el presidente o presidenta de la República, una o un representante designado o designada por la Asamblea Nacional, uno o una representante designada o designado por el Tribunal Supremo de Justicia y un gobernador o gobernadora designada
por el conjunto de mandatarios o mandatarias estadales.